Desperté en mi apartamento con una certeza absurda: la luz era incorrecta. No era más brillante ni más tenue. Era equivocada. Como si el mundo hubiera cambiado el ángulo de su sombra. El mismo pasillo estrecho, la misma mesa donde siempre dejó las llaves, la misma mancha pequeña en la pared que me prometí pintar hace meses. Y aún así, todo parecía ligeramente colocado por otra versión de mí, una versión que se movía con otra lógica. Respiré hondo. Lo primero que hice fue mirar mis manos. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo que no pudiera discutirse. La marca seguía ahí, oscura, viva, redonda, con líneas internas como una cruz rota. Una firma. Tragué saliva. Caminé hacia la foto familiar como quien camina hacia un juicio. La pared estaba en el mismo lugar. El marco era el mismo. Pero la imagen era una herida sin sangre. Solo estábamos mi madre y yo. Donde debería haber estado mi hermano. La ausencia era tan perfecta que mi cabeza intentaba completarla con imaginación. Y lo peor era que la imaginación ya no tenía material. No recordaba su cara. No recordaba su nombre. Solo recordaba el dolor de haberlo perdido, como si me hubieran dejado la cicatriz pero me hubieran arrancado el cuerpo que la causó. Me quedé mirando la foto tanto tiempo que mis ojos comenzaron a arder. Me obligué a apartar la vista antes de romperme ahí mismo. Entonces sonó el teléfono. El mismo número desconocido. El mismo mensaje como una orden escrita con tinta negra. Si quieres recuperar su rostro, vuelve al confesionario. 1691. Me temblaron las manos al sostener el móvil. Sentí el impulso de contestar, de llamar, de gritar quién eres, como si la verdad fuese a salir por la bocina. Pero algo en mí sabía que no obtendría respuesta. Esa clase de mensajes no se envían para dialogar. Se envían para dirigir. Guardé el móvil y me senté en el borde del sofá. Necesitaba respirar. Pensar. Recordar. Pero el problema era ese: recordar ya no era una herramienta confiable. Era un campo minado. Cada vez que intentaba agarrar un detalle, algo se deshacía. Aún así, una idea me golpeó con claridad: si el tiempo podía borrar a alguien de una foto, también podía borrar otras cosas. Registros. Recuerdos ajenos. Incluso mi lugar en la vida de la gente que amo. Mi madre, pensé, con un vacío en la garganta. Tengo que verla. La palabra madre existía. El concepto existía. El cariño, la culpa, todo existía. Pero su nombre era un hueco. Me vestí sin pensar demasiado. Salí del apartamento y bajé las escaleras. En el edificio, los mismos vecinos de siempre, o los mismos cuerpos con otros ojos. Saludé a una mujer en el rellano. Ella me miró como si yo fuera aire. No respondió. Siguió caminando. En la calle, el mundo estaba vivo, pero le faltaba una nota. Como una canción tocada en una tonalidad equivocada. Tomé un taxi. Di la dirección de la casa de mi madre. O creí darla. Balbuceé calles, esquinas, referencias. El conductor me miró por el espejo con esa paciencia que uno reserva para los borrachos. ¿Está bien?, preguntó. Sí, mentí. Solo, no dormí. El taxi avanzó. Yo miré por la ventana, buscando puntos de ancla. Un café que recordaba. Una farmacia. Un semáforo. Algo que me dijera: este es tu mundo. Pero había detalles distintos. Pequeños cambios que no sabía justificar: una tienda que ahora vendía otra cosa. Un mural pintado donde antes había pared vacía. Un edificio que yo juraría que no existía. Cuando llegamos, mi corazón estaba golpeando mis costillas como si quisiera escapar.
La casa de mi madre seguía ahí. Pero el jardín estaba mejor cuidado. La puerta había sido pintada. Y en el buzón, en vez de un apellido familiar, había otro. Tragué saliva. Pagué al conductor y caminé hasta el timbre como quien camina hacia una tumba. Presioné. Esperé. Y cuando la puerta se abrió, el tiempo se volvió un animal dentro de mi pecho. Mi madre estaba ahí. Más joven de lo que debía. O quizá no más joven, sino menos cansada. Tenía el cabello recogido. Los ojos brillantes. La postura de alguien que todavía cree que las cosas pueden arreglarse. Me miró. Y no vi reconocimiento. Vi cortesía. Curiosidad. Y luego, una sospecha leve. Sí. Dijo. Yo me quedé paralizado. Una parte de mí esperaba que me llamara por mi nombre, que me insultara, que me abrazara, que me golpeara por haber aparecido sin avisar. Cualquier cosa menos esa distancia. Mamá, susurré. La palabra cayó entre nosotros como un objeto extraño. Su ceño se frunció. ¿Perdón?, preguntó, y su voz no era dura, solo confundida. ¿Nos conocemos? Sentí que el suelo se inclinaba. Soy yo, dije, desesperado. Soy Mateo. Ella parpadeó. Me estudió como si buscara un rasgo familiar. La cicatriz en la ceja. Los ojos. La forma de mi boca. No encontró nada. O peor, encontró algo que no le gustó. ¿Mateo?, repitió. ¿Qué Mateo? Mi garganta se cerró. El dolor de la ausencia se transformó en otra cosa, miedo. Porque esto confirmaba lo que yo ya sospechaba. No era solo mi hermano el que había sido borrado. Yo también podía estar borrado. Mamá, por favor, dije, con la voz rota. Soy tu hijo. Su expresión cambió. No a cariño. Alarma. Mire, empezó con un tono más firme, no sé quién es usted, pero creo que se equivoca de casa. La puerta se movió un poco, como si fuera a cerrarla. Espera. Levanté la mano y por instinto, ella retrocedió como si temiera que yo la tocara. Ese gesto me mató. Bajé la mano lentamente. No voy a hacerte daño, susurré. Solo necesito hablar contigo. Ella apretó los labios. Miró hacia el interior de la casa, como si buscara apoyo. Alguien detrás. Mi hijo no está, dijo, y la frase me atravesó. Y yo no tengo por qué hablar con un desconocido. ¿Mi hijo? Singular. La palabra me quemó. ¿Tu hijo?, pregunté, casi sin voz. ¿Solo uno? Ella me miró como si yo fuera un enfermo. Sí, respondió. Solo uno. Y, se le endureció la mirada, murió. El mundo se quedó sin sonido. ¿Qué?, balbuceé. Ella respiró hondo, como quien se obliga a decir algo que duele. Mateo murió cuando era niño, dijo. Y en su voz había un cansancio que yo no esperaba. Así que, por favor, váyase. La palabra murió rebotó en mi cabeza como una bala. Yo estaba vivo. Yo estaba allí. Yo estaba respirando frente a ella. Y aún así, en ese mundo, Mateo estaba muerto. Sentí una náusea subir desde el estómago. No, susurré. No. Eso no. Ella se tensó, lista para cerrar la puerta. Si no se va, llamo a la policía, advirtió. La policía. La palabra me devolvió un poco de razón. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo sólido. Solo dime una cosa, pedí.
¿Cuándo murió? Su expresión se endureció como piedra. Hace años, dijo. No voy a hablar de esto con usted. La puerta se cerró. Me quedé ahí, mirando la madera. Escuchando mi propio corazón. No lloré. No todavía. Porque cuando el horror es demasiado grande, el cuerpo se vuelve práctico. Se protege con una frialdad automática. Bajé los escalones y caminé sin rumbo. Llegué a una esquina y me apoyé en un poste. Respiré como si hubiera corrido kilómetros. Estoy muerto aquí, pensé. La frase era absurda, pero la evidencia estaba en la cara de mi madre. Saqué el móvil. Abrí la cámara. Me enfoqué en mi propio rostro. Necesitaba verme. Necesitaba recordarme. El hombre de la pantalla tenía mis ojos. Mi cicatriz. Mi barba. Mi miedo. ¿Quién eres en este mundo?, me pregunté. Y entonces me di cuenta de que había una fuente de verdad que no dependía de la memoria de nadie: los registros. Los papeles. La burocracia. Si Mateo había muerto, debía existir un certificado. Un registro. Una historia oficial. Caminé hasta un cibercafé. Me senté frente a una computadora como si fuera un tribunal. Busqué mi nombre completo, o lo intenté. Pero el apellido seguía siendo una piedra en la garganta. Ese vacío me hizo apretar los dientes. Tuve que improvisar, busqué el barrio, la dirección de mi madre, y luego registros públicos, directorios, lo que pude. Encontré su nombre. Ahí sí. Ahí estaba, completo. Lo escribí en un papel, como si temiera olvidarlo al segundo siguiente. Y bajo su nombre, aparecía un estado civil distinto. Un historial distinto. Y, en una nota de un periódico local, un titular viejo. Tragedia familiar, niño fallece en accidente. Hice clic. La noticia era antigua, de años atrás. No había foto grande. Solo un texto breve. Leí cada línea como quien lee una maldición. Decía que un niño llamado Mateo había muerto en un accidente cerca de una iglesia antigua. Decía que la madre había sobrevivido. Decía que la comunidad había organizado misas. Cerca de una iglesia. Sentí la marca arder. Cerré los ojos un instante. Vi el confesionario. Vi la celosía. Vi la boca de oscuridad. La culpa me había traído de vuelta, pero no a mi presente. A uno donde yo era un recuerdo ajeno. Salí del cibercafé con el papel arrugado en la mano. El aire me pareció más pesado. Caminé hacia la iglesia sin decidirlo. Como si mi cuerpo ya aceptara que el confesionario era el centro del laberinto. Llegué al edificio al atardecer. La luz caía en ángulo, alargando sombras como dedos. La puerta principal estaba cerrada. Intenté empujar. Nada. Rodeé el edificio. Encontré una entrada lateral. Cerrada también. Miré a través de una ventana. Vi bancos vacíos. Vi velas apagadas. Y vi algo que me dio un escalofrío: el confesionario no estaba donde recordaba. O quizá estaba, pero cubierto por una tela oscura, como un cadáver. Golpeé la puerta lateral. Una voz respondió desde dentro, distante. ¿Quién es? Necesito entrar, dije. Por favor. Hubo un silencio. Luego la puerta se abrió unos centímetros. Un hombre mayor, quizá un sacristán, me miró con desconfianza. La iglesia está cerrada, dijo. Solo un minuto, supliqué. Tengo que rezar. Solo un minuto. No sé si fue la palabra rezar o la desesperación en mi cara, pero el hombre abrió un poco más. Rápido, dijo.
Y nada de rarezas. Entré. El aire interior me recibió con su olor a piedra húmeda. Pero faltaba algo. Faltaba el calor de la acera. Faltaba la sensación de que el lugar estaba vivo. Caminé hasta el costado donde debería estar el confesionario. Y lo vi. Estaba ahí, sí. Pero estaba sellado. Una cinta amarilla cruzaba su puerta, como las que se ponen en escenas de crimen. Había un cartel. Fuera de servicio. Fuera de servicio. La frase me dio ganas de reír. De gritar. Me acerqué. Toqué la madera. La marca ardió. Y por un segundo juraría que la celosía vibró, como si algo al otro lado respirara. «Ábrete», susurré. Nada. Me incliné, pegué la frente a la madera. «Te necesito», dije, odiándome por decirlo. Y entonces lo escuché. Muy bajo. No con los oídos. ¿Dentro? No estás en tu casa, Mateo. Me aparté de golpe. Miré alrededor. El sacristán estaba lejos, limpiando algo en el altar, sin mirarme. La voz continuó, como una corriente fría. Estás en la versión donde elegiste desaparecer. Sentí la garganta cerrarse. Yo no elegí esto, susurré. La voz respondió. Sí lo hiciste. Imágenes atravesaron mi cabeza, la plaza, el poste, el confesionario apareciendo como salida. Yo diciendo sí una vez. Otra vez. Cada vez que me aterraba el acto, yo elegía cruzar. Elegía desaparecer. Elegía no quedarme. Y el pacto cobraba. Miré la cinta amarilla. Toqué el cartel. Fuera de servicio. ¿Por qué está sellado?, pregunté, casi sin voz. La voz respondió con una calma humillante. Porque aquí ya no confiesas. Aquí solo buscas pruebas. Tragué saliva. Entonces dame una, exigí. Dame una prueba. Dame algo que me devuelva mi vida. La madera estaba fría bajo mis dedos. Hubo un silencio. Luego, la voz dijo: «Mira». Y de pronto, la iglesia pareció oscurecerse un grado. No fue que se apagaran las luces. Fue que la atención del mundo se concentró en un punto. En el piso, frente al confesionario, había una pequeña ranura. Una abertura estrecha en la madera base. No la había visto antes. Me arrodillé. Metí los dedos con cuidado. Toqué papel. Saqué un sobre. Estaba viejo, amarillento. En el frente, con letras oscuras, una sola palabra. ¿Mateo? Mi corazón se desbocó. Abrí el sobre con dedos torpes. Dentro había una fotografía. Moderna. Impresa en papel brillante, no antigua. La foto mostraba a mi madre y a mí. Pero no al Mateo que yo era. Era otro. Un niño. Un niño con mi cara, con la misma cicatriz en la ceja, sonriendo en una fiesta, con un globo en la mano. Y detrás, en una esquina de la foto, casi fuera de foco, había algo que me heló. El confesionario. No en la iglesia. En la casa. Como un mueble oscuro en un rincón, donde no debía estar. Tragué saliva. Sentí el sello arder como respuesta. ¿Qué es esto?, susurré. La voz, suave. Tu muerte. Miré la foto otra vez. El niño era yo. El niño estaba vivo en esa imagen. Pero, balbuceé. Dijeron que morí en un accidente cerca de una iglesia. La voz respondió. Cerca de una puerta. Mi estómago se retorció. ¿El confesionario estaba en mi casa?
Pregunté. La culpa siempre encuentra un lugar donde esconderse, dijo la voz. A veces se esconde en madera. A veces en sangre. A veces en familia. Me levanté con la foto en la mano. El sacristán me miró desde lejos, como si sintiera que algo raro pasaba. Guardé la foto rápido y me alejé del confesionario. No podía quedarme allí. Salí de la iglesia casi corriendo. El aire de afuera me golpeó como si fuera otro mundo. Caminé por la calle con el corazón acelerado, y solo tenía una idea: debía volver a la casa de mi madre. No para hablar. Para buscar. Si el confesionario había estado en su casa en algún momento, quizá aún quedaban señales. Un cuarto. Una marca en el suelo. Una esquina demasiado oscura. Regresé al barrio. Era noche. Las ventanas estaban iluminadas. Me acerqué a la casa. No toqué el timbre. Rodeé por el costado, buscando una ventana, una rendija. No quería ser visto. No por miedo a la policía. Por miedo a enfrentar otra vez la mirada de mi madre, esa mirada que me declaraba muerto. Pero antes de que pudiera hacer nada, escuché un sonido dentro de la casa. Una risa. Una risa masculina. Y, de golpe, el aire se me fue. Porque esa risa, yo la conocía. No el timbre exacto, ya no podía, mi memoria estaba agujereada, pero la emoción de esa risa me golpeó como un golpe, era la risa que faltaba en mi foto. La risa que mi corazón reconocía aunque mi mente no tuviera rostro. Me acerqué a la ventana del salón. Había cortinas, pero dejaban pasar sombras. Vi una silueta de mujer. Mi madre. Caminando por la sala. Y vi otra silueta. Un hombre. No era alto. No era viejo. Se movía con una familiaridad que me dio náuseas. Como alguien que pertenece. Yo contuve la respiración. Acerqué el ojo a la rendija. Entonces lo vi con claridad por un segundo, cuando la luz interior le dio en la cara. Tenía mi cara. No parecida. La misma cicatriz en la ceja. Los mismos ojos. Solo que su expresión era distinta. Más serena. Más completa. Como si llevara una vida entera sin el peso de la culpa. Mi corazón se rompió en silencio. Había otro Mateo en esa casa. El Mateo que, según el mundo, había muerto de niño. Pero ahí estaba. Vivo. Con mi madre. Mi madre sonrió. Una sonrisa real. Una sonrisa que yo no había visto en años en mi mundo. Y ese detalle me hizo odiar. No a él. A mí. A mi destino. A la puerta. Retrocedí, temblando. Di 2 pasos hacia atrás, como si el aire hubiera cambiado de densidad. Saqué el móvil. La mano me temblaba tanto que casi se me cayó. Abrí la cámara, apunté a la ventana, quise grabar. La pantalla se volvió negra un segundo. Y apareció un mensaje. No un SMS. No una notificación. Algo que ocupó toda la pantalla, como si el propio teléfono se hubiera convertido en confesionario. Una frase. ¿Vas a mirarlo, o vas a perdonarlo? Sentí frío. Bajé el móvil. Miré la ventana otra vez. El otro Mateo se había acercado al pasillo, como si hubiera sentido algo. Miró hacia la ventana. Yo me quedé congelado. Su mirada se cruzó con la mía a través del vidrio. No fue sorpresa. No fue miedo. Fue reconocimiento. Como si él supiera. Como si estuviera esperándome. Se acercó un paso. Y, sin abrir la ventana, sin hacer un gesto grande, movió los labios.
Leí la palabra. Vuelve. Mi sello ardió con violencia. Y en mi oído, como un susurro pegado a la piel, escuché la voz del confesionario, satisfecha. Ahora sí tienes a quien culpar. Me di la vuelta y corrí. No hacia mi apartamento. No hacia un lugar seguro. Corrí hacia la iglesia. Corrí hacia el confesionario sellado. Corrí como corre un hombre que entiende, por fin, que el monstruo no está en el otro lado de la celosía. El monstruo está en la elección. Llegué a la iglesia jadeando. La puerta estaba cerrada. Golpeé. Nadie respondió. Rodeé, busqué la entrada lateral. Estaba cerrada. Miré el edificio como si fuera una bestia dormida. Mi sello ardía, cada vez más, como si quisiera abrirme la mano desde dentro. Y entonces vi algo que no estaba antes. En una pared lateral, donde había piedra lisa, había una forma oscura. Un contorno. La silueta de una puerta de madera. La forma exacta del confesionario, dibujada como una sombra fija sobre la piedra. Me acerqué, temblando. Toqué la sombra con la punta de los dedos. No era sombra. Era madera. Una puerta que no debía existir. La celosía brilló débilmente. Y la voz habló, con esa calma que me daba ganas de vomitar. Dijiste que querías volver a tu vida, Mateo. Tragué saliva. Sí, susurré. Mentira, dijo la voz. ¿Quieres volver a la versión donde tú eres el único Mateo? Sentí rabia. Yo soy Mateo. La celosía vibró, como un suspiro. Entonces confiesa, dijo. Confiesa lo que sientes al verlo vivo. Mi garganta se cerró. No quería decirlo. Porque decirlo lo haría real. Pero el sello ardía. El tiempo me tenía contra la pared. Y, con la voz rota, lo dije. Siento envidia. La palabra fue un cuchillo. La voz se volvió dulce, casi cariñosa. Eso es humano. Y luego, con una crueldad perfecta. Ahora elige el acto. Miré la puerta imposible. Miré la celosía. Sentí el aire cambiar. ¿Qué acto? Susurré. La respuesta llegó como una sentencia. Perdonar al que tiene tu vida. Mi cuerpo tembló. Porque ahí estaba el núcleo del horror, mi enemigo no era el sacerdote, ni el confesionario, ni el tiempo. Era el otro yo. El que había recibido la versión de la vida donde mi madre sonríe. La puerta se abrió sola, apenas. Y la oscuridad dentro me invitó como un hogar. La voz susurró. Entra. Y te mostraré quién lo eligió. Me quedé quieto, respirando como si el aire me cortara. Porque en el fondo sabía lo que venía. Si entraba, cruzaba. Si cruzaba, pagaba. Y esta vez, el pago no sería una calle, ni un detalle, ni un color favorito. Esta vez el pago sería algo que me sostiene vivo. La razón por la que todavía quiero volver. Di un paso. La madera crujió como un hueso. Y antes de que la oscuridad me tragara, mi móvil vibró una última vez en el bolsillo, como un latido desesperado. No lo saqué. No miré. Solo escuché, dentro de mi cabeza, la voz del confesionario, demasiado cerca. Bienvenido al juicio, Mateo.